Mi nombre es Randy Varela, conocido pues en el bajo mundo de ciberseguridad como Jaquimés. Actualmente pues tengo dos oficios. Trabajo como ingeniero principal para una organización en Estados Unidos y también soy consultor, digamos, de algunas empresas acá locales, pues ahorita con todo el tema de seguridad alrededor de IA que están haciendo como tal. Estaba un poquito difícil de comprender, pero no me dio chance de cambiarlo. Pero pues básicamente lo que les vine a hablar el día de hoy es de, em, pues digamos, dos bloques muy importantes. Lo primero es entender desde el punto de vista mío. Yo sé que aquí todos son la mayoría desarrolladores. Yo sí trabajo en ciberseguridad de hace bastantes años. Entonces, más o menos cómo ha sido ese camino, ¿verdad? No necesariamente ha sido un camino muy fácil el llegar al día de hoy, ya lo que llamamos la era agéntica. ¿De qué consiste ese concepto, ¿verdad? De los agentes y la transformación agéntica de las empresas? Y luego continuaremos con un par de ejemplos por ahí que pues realicé personalmente en estos últimos días, que tuve un cliente un poco interesante de cómo pude crear mis propios agentes enfocados a pruebas de seguridad y cuáles fueron ahí los resultados que tuvimos. Hay algunas cosas interesantes que les puedo mostrar. Pero bueno, comencemos con el concepto general de cómo llegamos hasta acá, ¿verdad? Es lo que llamamos la era agéntica. No sé si se acuerdan, ¿verdad? Ya pasaron alrededor de, pucha, creo que 5 años desde que llegó un chavalo ahí, nadie lo conocía y puso un tweet, porque creo que ese entonces todavía se llamaba Twitter, que dijo que creó una aplicación muy bonita que se llama ChatGPT y que nos iba a servir bastante para hacer un montón de cosas. Y de ahí han surgido pues cualquier cantidad de innovaciones en los últimos 4 o 5 años que llevamos de este despliegue de inteligencia artificial hasta llegar al día de hoy, ¿verdad? Ya hemos pasado, ahorita los sistemas tienen la capacidad de no solo utilizar LLMs de texto, que pues creo que aquí la mayoría podemos decir que lo utilizamos casi todos los días, ¿verdad? Aunque sea para preguntarle a ChatGPT o a Gemini y alguno de esos hasta qué almorzar, hasta el día de hoy que ya podemos delegarle tareas bastante complejas. Obviamente hay algunos riesgos y hay algunos sesgos ahí que les voy a hablar en una de las diapositivas, pero el día de hoy ya se pueden delegar tareas de forma autónoma y pues dejar que esos agentes, digamos entre comillas, razonen y ejecuten esas tareas por nosotros pues de una forma más fluida. ¿Verdad? Como decimos ahí, pues de responder a actuar, ya luego pasamos a que no solo podíamos meterle texto, sino que ahora podíamos integrarle herramientas a todos estos lenguajes, ¿verdad? A través de los MCPs, a través de APIs. Ya luego llegamos a lo que era todo el tema de la inteligencia generativa, se podían generar imágenes, luego podíamos también darle archivos de texto complejos, darle imágenes, incluso el día de hoy, pues videos, razonamiento matemático, un montón de cosas, y esa era solo, digamos, la fase 2 de toda esta innovación que vino detrás. Ya luego vinieron los bucles autónomos, donde básicamente una IA supervisaba a otra, o la misma IA a través de diferentes agentes, observaba el resultado y automáticamente se volvía a corregir y volvía a intentar hasta que pues ya tuviera, digamos, pues un proyecto o un objetivo que pudiéramos utilizar nosotros como base para nuestros proyectos, ¿verdad? No teníamos que estar necesariamente supervisándola continuamente, y al día de hoy pues ya podemos llegar a través de todos esos componentes a pues una nueva velocidad que pues yo personalmente he pasado de tareas que antes me tomaban semanas a días y de días a minutos, ¿verdad? Y pues esa es la tendencia también de la industria que pues nos va a llevar, ¿verdad? Porque tampoco es como algo opcional hoy en día, sino que las empresas se tienen que ir moviendo con la industria, pues si no se quedan muy rápido en obsolescencia, a pues una nueva velocidad y a un nuevo razonamiento de estos motores. Específicamente ya en el tema de ciberseguridad, pues también tuvimos nuestra evolución. Aquí está un poco simplificado, pero básicamente pasamos desde, pues yo trabajo en ciberseguridad desde el 2012, sí, ya pega un poco
la edad desde el 2012, donde teníamos antivirus y pues sistemas de detección, digamos, muy monótonos que simplemente estaban hechos en reglas. Algunas reglas eran estáticas, otras reglas eran heurísticas, pero todo era dentro del mismo motor de los antivirus o las herramientas de seguridad que utilizábamos, ¿verdad? No había, digamos, salida o razonamiento internet, más allá de las actualizaciones, que no sé si se acordaban, pero prácticamente que eran diarias, que se hacían del tema de los antivirus. Ya luego pues pasamos a un formato de Machine Learning, que digamos fue la pre-era de la IA. En ese Machine Learning, esa Machine Learning era, digamos, ya teníamos detecciones, ya sabíamos un poco más cómo funcionaban las reglas, los atacantes también se volvieron más sofisticados, ya teníamos que pues no solo aprender comportamientos, sino también ver pues la lógica que utilizaban pues en ese caso los atacantes para pues generar, digamos, algún tipo de métrica o algún tipo de vector que pudiéramos medir y predecir que pues alguien nos estaba atacando o nos estaba escaneando, ¿verdad? Ya después pasamos a los LLMs, esa digamos era un poquito más reciente, ya a partir de los LLMs, como pues en la mayoría de tecnologías, tuvimos un impacto relativamente grande, donde ya no solamente el agente, ¿verdad?, de ciberseguridad, en ese caso, pues trabajaba en un SOC, me acuerdo, y era bastante tedioso y daba bastante fatiga estar revisando las alertas de forma manual. Había muchos errores humanos, había muchos falsos positivos que tardaban días en darnos cuenta que era un falso positivo, o en el caso más catastrófico, lo contrario, pues consideramos un falso positivo un ataque real, ¿verdad? Ya a partir de la implementación de esos componentes de inteligencia artificial en los sistemas de seguridad, se minimizó lo que era esa correlación manual de eventos y pues ya nos dedicamos un poco más a el análisis de datos a través de estos motores y posteriormente a mejorar el tiempo de respuesta de la detección de eventos. Y finalmente estamos en la última parte, ¿verdad? Yo considero que apenas estamos empezando con todo este tema de los agentes y orquestación. Relativamente lleva aproximadamente 2 años, ¿verdad?, en estar con nosotros ese nuevo concepto, y ya ahora podemos planificar, usar herramientas, automatizar workflows de principio a fin. Bueno, prácticamente, como decimos, el sistema de detección se maneja solo, ¿verdad? Ya es un sistema muy autónomo, 24/7, que es algo con lo que pues, los humanos no podemos competir, y posteriormente ya pues, se delegan, digamos, esas tareas a subagentes para que pues, los profesionales de seguridad nos podamos dedicar a otro tipo de tareas que vamos a ver también en un minuto. Bien. Bueno, por aquí nada más para repasar, tenemos varios conceptos. Digamos, es el camino que hemos tomado para llegar hasta el concepto de agente. Como le mencionaba, teníamos el tema de IA tradicional o Machine Learning, donde era, pues hoy incluso lo podemos considerar un sistema bastante básico, pero en su momento pues era algo que nos ayudaba bastante, ¿verdad? Donde pues metíamos una serie de datos, se hacían pues algún tipo de cálculos o permutaciones y adicionalmente ya pues teníamos un resultado, una predicción, que era para lo que más se utilizaba todo ese concepto del Machine Learning. Ya luego el LLM pues ya nos expandió, digamos, toda esa burbuja y ya podemos pues consultarle. Alguna gente lo trata como el junior o incluso algunas empresas como el senior de la empresa, pero sin embargo es simplemente pues un sistema que nos da información dependiendo de la consulta que le hagamos, ¿verdad? El famoso prompt. Y obviamente si pues no metemos un prompt de forma correcta, pues todavía tiene muchos problemas que nos puede dar, ¿verdad? Especialmente hablando de alucinaciones o hablando pues de temas de exfiltración de datos también. Posteriormente el copiloto, que básicamente pues agarramos el LLM y ya lo conectamos a alguna herramienta, lo conectamos a Google Drive, lo conectamos a algún sistema de seguridad a través de un API, bueno, lo podemos conectar hoy en día a cualquier infinidad de aplicaciones y pues ya no tenemos que darle tanto contexto. No sé si aquí ya alguien ha trabajado con la funcionalidad de proyectos, especialmente de cloud, aunque yo sé que otros modelos también lo tienen, en el cual ya no hay que darle un contexto de forma manual, sino que simplemente le especificamos un folder o le damos una serie de parámetros y él automáticamente empieza a definir pues todo lo que llevaría o necesita para ejecutar el proyecto. Y finalmente la era del agente, que ya no es algo que tenemos que manualmente definir tan estrictamente, sino que pues a través de todos esos contextos, ¿verdad? Porque esto pues va encadenado, no es que podemos
tener un agente sin el tema de Machine Learning o IA tradicional, sino que es algo que ha ido creciendo capa sobre capa, pues ya podemos darle un objetivo, no solo instrucciones planas para que, digamos, él razone. Siempre lo pongo entre comillas porque realmente para mí la inteligencia artificial no razona, ¿verdad? Y al final son unas computaciones, dependiendo de cómo fue entrenada, pero ya si tienen muy buenos datos, tenemos un objetivo claro y nos puede ayudar pues de una forma más, digamos, equivalente a la inteligencia humana, que por ahí es por donde va el asunto para los próximos años, a ejecutarnos esos agentes. Ok, ¿qué ha cambiado en temas de aprendizaje? Porque pues por ahí también veo muchas caras nuevas, muchos jóvenes, ya algunos que no somos tan jóvenes, pues no sé si se acuerdan, modelos tradicionales. Antes los profesionales éramos de sacar muchas certificaciones, de estudiar de forma lineal en la universidad, pues obviamente de tener ahí un programa, pues digamos un poco cuadrado para pues aprender sobre ciertas tecnologías, pero fue lo que nos tocó, ¿verdad? En ese entonces pues uno se apoyaba mucho de la documentación, de ciertos componentes, o haciendo pues alguno que otro laboratorio, pero muy básico, ¿verdad? Como dice ahí, pues también teníamos que memorizar muchos comandos. Recuerdo cuando también trabajé para Cisco, que pues básicamente todo el día era estar metido en la terminal y llegaba un punto en el que uno se sabía los comandos de memoria y tenía pues que hacer todo el tema de troubleshooting ahí de una forma más manual. Era muy pesado aprender de esa manera, básicamente el proceso de certificación era un poco largo y también no sé si ustedes estudiaban más de una cosa a la vez, pero para mí yo tenía que ir ahí por bloquecitos sacando una certificación o teniendo un pata a la vez, ¿verdad? Ya el día de hoy, pues no es secreto para nadie que ese modelo se está quedando bastante obsoleto. De hecho, pues están luchando bastante las universidades o pues empresas académicas para poder pues dar ese siguiente salto en aprendizaje, que pues hoy en día es lo que vamos a necesitar, pues que no solo las nuevas generaciones, sino pues todas las personas que trabajamos hoy en día en el tema de tecnología. ¿Cuál es la mejor forma hoy en día de aprender pues estos conceptos o ya tener un proceso para hacer un aprendizaje agéntico? Bueno, la mejor forma de aprender personalmente para mí ha sido haciendo, ¿verdad? No hay otra forma de no saber cuáles son las limitaciones o las capacidades de la inteligencia artificial hoy en día, haciendo pruebas a través de prompts, probando qué tanto puede ayudarme un agente, qué tanto puede ayudarme un LLM, haciendo mini proyectos de automatización que al final pues no eran tan mini, sino que pues he logrado hacer pues grandes avances en esa área, pues como les decía, en cuestión de semanas puedo automatizar el trabajo que antes me tomaba meses, pero no solo es pues decirle a estos sistemas que hagan todo por nosotros, porque ya vamos a ver que hay muchos riesgos por ahí, sino que lo más importante es entender el porqué, entender cómo funcionan todas estas capas, cómo empezamos desde el tema de Machine Learning y pues muchísimo más atrás todo el concepto de computación, ¿verdad? Pues el cómputo normal que sostiene esos sistemas y ya luego de eso pues empezar a probar haciendo, pero también equivocándonos, ¿verdad? Viendo a ver cómo se comportan los MCPs, bueno, aprendiendo primero que nada qué es un MCP, luego empezándolo a probar de una otra forma y el ciclo que yo siempre recomiendo, porque hay mucha gente que llega y le asignan un proyecto y lo primero que hace es meterse al ChatGPT y decir cómo hago esto, ¿verdad? O hágame esto de tal forma, pero realmente no debería ser la forma correcta porque pues pueden haber muchos pasos desconocidos en el camino. A mí me gusta mucho por lo menos tomarme un día o pues ¿verdad? O medio día para formular qué es lo que realmente necesito ese proyecto, ejecutar bastante o afinar bastante lo que son los prompts, afinar bastante cuáles son los sistemas que voy a utilizar, a qué me voy a conectar y ya posteriormente ejecutar. Pero ya una vez que se ejecuta, no es simplemente que hacerle copy-paste al output o descargar el archivo, ¿verdad? Que nos da directamente estos sistemas, sino que viene un paso muy importante que es la validación. Hoy en día no hay ningún sistema de inteligencia artificial que tenga un 100% de confiabilidad, incluso hay algunos que en ciertas áreas pues están bastante degradados, incluso hay algunos que un 60% de la respuesta que nos da no son correctas,
y pues la tendencia que se está viendo hoy en día es que esa parte de validación pues no se está dando correctamente, ¿verdad? Eso también se conoce como human in the loop, porque pues hoy en día no podemos confiar o depender 100% de estos sistemas para procesos críticos porque no tenemos ese nivel de fiabilidad ni ninguna empresa de OpenAI o Google o cualquiera de esas que hoy en día ofrecen los modelos nos va a dar un seguro de que el 100% de que yo corra algo ahí pues va a ser verdadero, ¿verdad? De hecho casi que todas tienen un banner abajo o en alguna parte de la página que dice que nosotros deberíamos validar la información. Ok, ya viendo un poquito más los casos específicos de ciberseguridad, pues tenemos dos grandes áreas, la que es la defensiva y también la que es la ofensiva. Estos son, digamos, como los 6 casos más famosos en los que he visto en ambas áreas, que se ha empezado a utilizar de forma consistente y efectiva estos sistemas, por ejemplo, haciendo triage de alertas, básicamente agarra la alerta, la verifica con ciertos parámetros, incluso si le damos esa independencia, los sistemas nos pueden indicar si esa alerta es o no un falso positivo o si vale la pena analizarla más allá de ciertos sistemas a los que está conectado. El tema de threat hunting, pues más o menos el proyecto que hice, que ahorita les voy a mostrar, va por esa parte. Se puede automatizar bastante a nivel de reconocimiento, a nivel de detección, tal vez cosas que antes yo pasaba por alto, ahora el agente me sugiere o me hace pensar 2 veces que debería revisar algo más a profundidad. Cosas de ese tipo han sido muy útiles en lo que hago en el día a día. Lo mismo con el análisis de logs. Antes había que meterse a un archivo gigantesco y el mejor amigo era control F, y si se sabía la variable o lo que estaba buscando, pues bien, pero si no era buscar la aguja en el pajar, ¿verdad? Y ahora pues uno puede conectar directamente varios sistemas de logs, como un CIEM, por ejemplo, y el análisis se hace pues prácticamente automatizado y simplemente nos enfocamos en los logs que son necesarios para pues tener la evidencia de lo que estemos trabajando. Respuesta a incidentes, básicamente se automatiza la respuesta precisamente, ¿verdad? Ya una vez que se comprobó que hay algún tipo de detección o incidencia, los agentes pueden llamar directamente, pueden ejecutar playbooks, bueno, pueden generar alertas de Slack o WhatsApp o lo que utilicen en la empresa para pues notificarnos, que esa es la parte no tan bonita de seguridad, en cualquier momento puede caer una alerta de esas, pero pues ya no tengo que estar pendiente del correo autónomo o pues estar monitoreando pues algún tipo de sistema, ¿verdad? Durante las horas de oficina, prácticamente que todo el día. Ahora pues todo eso es automatizado y únicamente se toma acción cuando se detecta algún tipo de amenaza. Y bueno, la gestión de vulnerabilidades y el reporte automatizado, creo que aquí es donde ha tenido pues también un impacto muy grande, especialmente en la parte de los reportes, que antes era la parte un poquito más tediosa de ciberseguridad, había que hacerla muy manual, pero hoy en día pues ya prácticamente, pues en mi caso tengo un agente que él me genera el reporte, yo simplemente lo valido y conforme vamos haciendo más reportes, pues vamos mejorando y mejorando la calidad del mismo, pues hasta que ya llegamos a un bucle o a un punto en el que, en ese caso yo como el experto de seguridad, pues ya estoy satisfecho, digamos, con el resultado que nos está dando este agente. Esto lo voy a pasar un poquito rápido porque es como la contraparte también, pero también sirve mucho. Esto también hay que comprender que no solo las empresas se aprovechan de la inteligencia artificial y todos esos sistemas que les comentaba, sino que los atacantes también, y lo peor es que siempre llevan ventaja, ¿verdad? Porque en la empresa a veces la misma burocracia o pues limitaciones del budget, limitaciones de la empresa como tal, pues tal vez no puede implementar esas soluciones de inteligencia artificial de una forma rápida y efectiva, pero los atacantes, ¿verdad? Pues la mayoría parece que tienen todo el tiempo del mundo, entonces ellos, pues incluso desde el día que salieron los agentes, ya 2 días después ya los estaban utilizando. Por ahí podemos ver cosas de reconocimiento, análisis de vulnerabilidades, el apoyo a la explotación, aunque pues muchos de esos modelos tienen limitaciones, el nombre técnico son guardrails, que supuestamente sí, pues uno le pide que haga una explotación activa a un sistema, la mayoría te va a decir que no, pero debido a la misma lógica de esos sistemas, ¿verdad? Por ahí todos sabemos que se puede manipular a través de prompts muy específicos y obtener pues el output que estamos buscando. Y si no, pues hay modelos específicos para ciberseguridad
que no tienen esas limitaciones, ¿verdad? Entonces, pues se pueden utilizar de forma libre para todo lo que es tareas de Red Team. Ingeniería social, pues es otro tema bastante complejo, ya que pues a través de la misma automatización, hoy en día estamos viendo más phishing, más spam, más smishing, incluso llamadas de phishing con voces generadas por inteligencia artificial, que ahora pues están haciendo estafas automatizadas a todos esos niveles y a una escala no antes vista, ¿verdad? Pues básicamente se multiplicó por un factor de 10 en los últimos 5 años lo que es el tema de este tipo de ataques. Bueno, ya los últimos son muy parecidos, script y automatización, que es algo que también he estado trabajando bastante, y la parte del reporte de hallazgos, que ya se puede hacer de una forma automatizada. Pero bueno, ¿qué es lo que puede salir mal? ¿Qué pasa si yo no entiendo cuáles son las limitaciones de mi modelo, cuáles son las limitaciones de mi agente? ¿Por qué? Pues a veces nos da falsos positivos y demás, en algunos casos, incluso si no valió correctamente, pues me puede entregar algunos falsos positivos dentro de dentro del mismo flujo que estoy creando. Pero bueno, creo que esto también, pues no solo son riesgos de sistemas de inteligencia artificial aplicados a la ciberseguridad, sino en general, ¿verdad? Pues el tema de las alucinaciones es algo que es muy, muy difícil de corregir debido a las formas en las que se generó el modelo inicialmente o cómo se entrenó. Pues hay algunos trucos ahí que he visto en los últimos meses para minimizar el número de alucinaciones, pero nunca va a ser cero, ¿verdad? Siempre vamos a tener ese pequeño sesgo de pues que algo puede salir mal, alguna respuesta puede ser incorrecta, alguna vulnerabilidad puede que no sea real, o aún peor, que los agentes se salgan un poco del alcance y empiece a generar reportes para otro tipo de dominios, que no son los que debería pues estar probando. Overtrust, bueno, esto ya es eso es lo único que podemos corregir nosotros como humanos, que es que pues siempre estamos confiando sin verificar el output necesariamente, y pues obviamente esto puede incurrir en muchos casos catastróficos. De hecho, hace un par de semanas estaba dando otra charla de cosas que podrían salir mal con IA o con agentes sin control, y creo que el que más impactó o el que más llamó la atención fue, y creo que tal vez algunos de ustedes lo vieron, que una persona a través de un post en X, ¿verdad? Famoso Twitter antes, y ahora está utilizando este modelo de Grok o de Grook, ¿verdad? Pues pudo generar a través de un post en código Morse una transferencia bancaria de la moneda Solana de pues cuentas que estaban expuestas en X a la billetera de él. Creo que fue pues un robo bastante grande, solo estuvo como 5 o 10 minutos el post activo, y creo que pudo haber sido más de $100,000 en esa moneda que pues se hizo la transferencia sin ningún tipo de restricción. Eso también tiene que ver con el otro punto de data leakage, ¿verdad? Que pues de igual forma, si no configuramos correctamente estos sistemas, podemos tener información técnica, información de usuarios, información personal, que pueden afectarnos de una u otra manera, más que todas las organizaciones que están reguladas pues a través de algún ente que les pida que tienen que proteger esos datos a como de lugar, ¿verdad? Especialmente empresas de salud y empresas bancarias. Bueno, prompt injection, creo que ese también todos lo sabemos bastante bien. Alguien nos puede manipular el LLM o el agente, o puede sacar información o meter información dependiendo del prompt. Para eso sí se han metido varias cadenas técnicas, digamos, en caso de que yo quiera usar no sé, si soy una empresa y estoy desarrollando un chatbot y ese chatbot se conecta a Gemini, pues Gemini no se va a hacer responsable por esos prompt injections, sino que hay que generar una serie de barreras, ¿verdad? Esas barreras se llaman técnicamente guardrails, y a través de esas barreras pues podemos minimizar el chance de una inyección, pero pues igual nunca va a ser cero el nivel de riesgo. Las herramientas también, si llegamos e instalamos algún agente o algún MCP, como instalábamos los programas allá en el 2000 de Next y ahora le damos acceso a todo, pues pueden salir cosas terriblemente mal, ¿verdad? Como les decía el otro ejemplo, en el cual el agente puede tomar control del equipo. Incluso han habido casos en el que se ha borrado bases de datos, en el que ha borrado información personal, en el que se ha generado pues algún tipo de inyección o de robo de contraseñas a través de pues los sobrepermisos que le damos a ese tipo de herramientas.
Y finalmente el Shower AI, que digamos es el problema que estamos acarreando desde el Shower IT, que es básicamente que las empresas empiezan a comprar, empiezan a meter IA, o tal vez dejan que todo el mundo utilice ChatGPT en la empresa y no ponen algún tipo de control para evitar que suban datos sensibles. Y pues realmente el Shower AI lo que dice es eso, ¿verdad? Pues si somos una empresa pero no tenemos control o gobernanza sobre el IA, pues tenemos un nivel de riesgo muy alto, ¿verdad? No sé aquí, de todos los que trabajan, cuántas empresas tienen pues alguna política de AI o alguna política de restricción para que no suban archivos sensibles a esos modelos, ¿verdad? Pues creo que muy pocas, tal vez alguna que otra transnacional y demás, pero realmente empresas pequeñas o pues locales, ¿verdad? Para darle más contexto, pues realmente no están implementando ahorita ese tipo de soluciones a ese nivel. ¿Okay? Ya para ir terminando y viendo el ejemplo que les traje, pues también hay que entender las limitaciones que tenemos en esos agentes. Son herramientas muy útiles, han funcionado bastante en muchas capas o con muchas herramientas. Sin embargo, al día de hoy, y puede que esto en 3 meses ya está obsoleto, ¿verdad? Porque pues la evolución del AI ha sido muy constante, especialmente ahorita que hay una presión muy grande de China con los modelos que está liberando, que son prácticamente open source, que llegan a un nivel de cloud. Pues las empresas tienen que evolucionar pues bastante rápido, ¿verdad? Pero hoy en día el razonamiento, pues digamos que es un poco frágil, ¿verdad? Hay que, o una de dos, o tener mucha capacidad de procesamiento para que pues el procesamiento sea más fluido, ¿verdad? Tal vez tener algún tipo de modelo local o un modelo pues interno de la empresa, o pues entrenar a la gente un cierto tiempo para que él pueda contextualizar correctamente el proyecto, ¿verdad? El contexto es limitado, aunque tengamos la función de proyectos, pues rara vez se va a acordar de lo que le dijimos hace una semana, o especialmente si utilizamos modelos libres o gratuitos. Entonces pues siempre hay que tener en cuenta que pues él no va a entender o no va a recordar como lo hacemos nosotros, pues cosas de hace una semana, un mes, etcétera. Va a tener un contexto un poco limitado, y lo que hace y no le gusta a todo el mundo, en el caso de Cloud, es que él, para acordarse cada vez que uno inicia una nueva sesión, si no le tenemos algún archivo .md o similar, pues básicamente va a volver a leer toda la información desde cero, y ahí es donde se los vuelven a quemar los tokens en cuestión de minutos o horas, dependiendo del plan que tengan. Bueno, el tema de la confianza ya lo mencioné, ¿verdad? Pues siempre se ocupa el tema de la revisión del Human in the Loop. No podemos simplemente confiar ciegamente en este tipo de tecnologías todavía. Somos frágiles ante el entorno. Recordemos que todo eso es procesamiento de datos. Si se va la luz, pues nos quedamos sin agente. Si se reinicia la computadora, ¿verdad? O tiene algún tipo de malfunción, pues nos quedamos sin los agentes también, caso que los tengamos locales. Si el tercero, el que estoy conectado, cambia la lógica del conector y no me notificó, pues también va a fallar el agente en ese proceso. Entonces todavía hay muchos componentes, mucha fragilidad ante el entorno, que eso es susceptible a cualquier tipo de cómputo que pues tenemos el día de hoy corriendo, ¿verdad? No hay responsabilidad. Si tuvo alguna filtración, si le robaron la plata a través de Grook, ¿verdad? Pues no hay mucha ventana legal de donde agarrarse. O tal vez sí, pero va a ser un caso muy complicado, ya que todos nosotros como usuarios de esos sistemas, cuando aceptamos los términos y condiciones, pues tenemos que inherentemente también aceptar todos los riesgos que esos sistemas conllevan. Y el costo, ¿verdad? Pues hace unos años prácticamente que le regalaban estos modelos a uno, o tenía una gran cantidad de tokens, o por lo menos el modelo de uso era un poquito diferente. Por ejemplo, en ChatGPT, si uno pagaba la suscripción premium esa de $20, pues prácticamente que tenía el tubo abierto todo el mes, no había mucho límite con eso. Y hoy en día pues ya estamos hablando de tokens y otras variables que utilizan para costear o limitar un poco cómo se están utilizando pues esos modelos hoy en día, lo cual tiene un poco de sentido, porque pues si no tuviera esos limitaciones, pues habría mucho abuso de por medio, ¿verdad? Y el cómputo, y como sabemos, los data centers y el tema del agua también, que es un poco delicado por ahí, pues sería peor. Pero hoy en día la proyección es que pues esos costos van a subir. Okay. Bueno, a nivel de cuáles son los trabajos o los perfiles del día de mañana,
Eh, bueno, pues básicamente no es que nos vamos a quedar obsoletos, por lo menos en ciberseguridad se ha incrementado bastante el trabajo y todavía hace falta una gran cantidad de profesionales, siempre hay un pequeño gap, ¿verdad?, entre lo que se ocupa versus lo que hay en el mercado, pero hoy en día ya no se busca tanto personas que sean analistas de SOC, que sean analistas de vulnerabilidades, incluso el tema de red teaming está bajando un poco, auditorías, pues ya no se buscan tanto tal vez, no solo los roles, sino también los skills que pues ocuparían esos profesionales para volver a calzar en ese tipo de puestos. Entonces por ahí ya se puede hablar de personas que podrían ser directores de agentes, orquestadores de agentes, ¿verdad? Que pues pueden trabajar con varios agentes a la vez o ayudarnos a crear esos agentes para X o Y tarea en la organización. Comunicador, básicamente son los famosos Prompt Engineerings que fueron muy famosos hace unos años. ¿Por qué? Porque si yo puedo crear un workflow o puedo tener todas las licencias del mundo en la organización, que si no tengo una persona que comprenda cómo hacer un prompt de una forma correcta, muy probablemente pues esos sistemas no van a funcionar de una forma óptima en el futuro, ¿verdad? Por ahí hay una frase muy cliché de pues a cómo podemos maximizar la eficiencia de la organización si automatizamos de una forma correcta, pues también podemos maximizar el número de fallos o los problemas de la organización en caso de que no hagamos esta parte desde el principio de una forma correcta. Tema de validador, pues como les decía, ya no nos enfocamos tanto en el análisis, sino más que todo nos enfocamos en la parte de validar qué es lo que nos da de resultado de estas tecnologías. El tema de los workflows también, que viene muy de la mano con los agentes, cómo yo puedo enlazar varios procesos o herramientas dentro de la organización de una forma efectiva y que sea repetitiva y que sea confiable, pero al mismo tiempo hay que tener un conocimiento del riesgo, ¿verdad? Entonces, esos son más que todo como los soft skills que las empresas hoy en día o a partir de cierto punto van a empezar a buscar más allá de la capacidad técnica que pues era el paradigma que tuvimos durante los últimos 10 años. Sí, bueno, por aquí ya un poquito más de los controles de seguridad, pues obviamente son cosas, pues uno diría de sentido común, que dicen que es el peor de los sentidos, que hace falta afinarlo constantemente, pero pues recordemos que todos esos sistemas se conectan a través de credenciales a sistemas de terceros, entonces ocupamos proteger lo que son los accesos, las contraseñas, las llaves de API, los conectores, obviamente minimizar, aplicar un perfil del rol básico cuando se necesita y pues no darle, digamos, superusuarios o pues darle acceso total a los equipos. Esos sistemas también tienen que estar aislados como cualquier otro sistema de seguridad. Recordemos que ahí se procesa muchos datos que se consideran privados o seguros, entonces pues tienen que estar aislados lógicamente a nivel de red. Tenemos que tener visibilidad, en caso de que por ejemplo la empresa tenga un chatbot o una tecnología similar, pues tenemos que tener visibilidad al 100% de qué es lo que le meten los usuarios, qué es lo que responde el bot y qué es todo lo que pasa en el medio. Y al final los salvaguardas, que son los guardrails, ¿verdad? Los famosos, que eso es lo que nos permite limitar un poco cómo pues las personas interactúan con nuestros sistemas o con nuestros agentes. Ya para terminar, ahora sí, ya viene el ejemplo y demás, empezamos un poquito tarde también. ¿Para dónde vamos? ¿Verdad? Y por ahí, no sé si años en plural está bien, porque tal vez podría decir próximo año, que, ¿verdad? Como les dije, esto es bastante dinámico, bastante cambiante, pero pues la proyección es que ya no vamos a tener sino un sistema de agentes, sino multiagente. Eso es algo que está pasando hoy en día. Creo que ese ya es como el tope de gama, como dicen, de la inteligencia artificial, tener equipos de agentes corriendo en varios sistemas. Obviamente el tema de los MCPs y los protocolos relacionados a los agentes pues son relativamente nuevos, tienen que afinarse, tienen que trabajar para llegar a un nivel de madurez en el que ya se puedan considerar seguros. La defensa, y tanto la defensa como el ataque se va a acelerar, la defensa va a ser más autónoma, sin tanta intervención humana, ¿verdad? Y los ataques, porque los ataques también van a ser 24/7, ¿verdad? Entonces pues no vamos a poder estar ahí todo el día pues vigilando esa parte. Entonces esas dos partes se van a actualizar y automatizar bastante. Y pues ya luego la seguridad de la IA, que también es un tema, digamos, un poco desconocido al día de hoy, es una nueva disciplina. Por aquí creo que
hay más de uno que es ingeniero de IA, es un puesto que hace 5 años no existía, ¿verdad? Normalmente, próximamente, no he sabido yo, si saben me avisan para ver si aplico, de algún tipo de ingeniería de seguridad de IA en algún tipo de empresa, ¿verdad? Pues ya el humano, como les decía, pues vamos a dejar de estar tanto trabajando en la capa baja, ¿verdad? Viendo logs a bajo nivel, sino que vamos a estar un poquito más arriba, orquestando y validando todos los trabajos que hacen este tipo de agentes. Ok, bueno, entonces para el aprendizaje agéntico, obviamente no les puedo dar el nombre del cliente y no les puedo poner ahí datos reales por temas de privacidad, pero por lo menos les puedo dar un aproximado de cómo fue que se generó este tipo de evaluación. Entonces, bueno, hace un mes tuve un cliente que me pidió que le hiciera un ejercicio tipo black box. No sé si aquí alguien está familiarizado, pero básicamente un black box, pues la empresa no te da nada más que el nombre y, ¿verdad? No sé, la Dos Pinos, por decir un nombre. Eso es lo único que uno sabe como especialista, o en este caso como Red Teamer, para el ejercicio. Y a partir de ese nombre, pues hay que empezar a hacer un descubrimiento de dominios, hay que empezar a validar de esos dominios cuántos están activos, profundizar, validar, ejecutar. Era muy repetitivo, ¿verdad? Y eso normalmente, dependiendo de la organización, me podía tomar de 4 a 6 semanas. Entonces, ya había tenido una experiencia previa con agentes para otro proyecto. Entonces, lo que hice fue empezar a diseñar un flujo, el cual pudiera automatizar y también le pudiera dar un componente agéntico. En este caso puse Gemini porque es el más generoso con los tokens, ¿verdad? Con Cloud pues ya llevaría como menos $1000 si lo hubiera hecho con Cloud, pero en este caso a través de Gemini, él mismo analizaba los resultados, daba las recomendaciones, indicaba cuáles podían ser potenciales falsos positivos o no, y yo únicamente pues validaba, ¿verdad? Como decía, pues llegaba y ponía a la gente a correr a las 10 de la noche y ya el día siguiente a las 7 de la mañana ya me tenía incluso los reportes listos. Entonces, todavía me falta afinarlo un poquito más porque la verdad solo lo he probado uno con un cliente, pero salió bastante bien. Obviamente la idea es ir creando bucles con otro agente y que ellos mismos se vayan entrenando para pues posteriormente tener una herramienta más óptima. En este caso el flujo era pues darle un objetivo, él hacía todo el proceso de descubrimiento, corría Nmaps, hacía llamadas de APIs a servicios como Shodan, etc. Ya luego, una vez que tenía los resultados, profundizaba un poquito más a través de scripts específicos para los puertos que tenía, Nuclei, scripts de Nmap, otras cosas por ahí que tenía en el arsenal. Y finalmente correlacionaba todos los datos para ver si hacía sentido que fuera un hallazgo o no. Finalmente me daba el reporte, el crudo, yo lo validaba y una vez que le daba el visto bueno, pasaba a reportar, que me daba pues ahí varios reportes. Digamos que era como un pseudomitos. No sé si escucharon de ese proyecto de Anthropic, que básicamente era un LLM específicamente para ciberseguridad. Y bueno, ¿qué pasó después de que la gente ya corrió completamente, digamos por unas 6, 8 horas? Yo sé que hay que optimizar un poquito ahí el flujo, pero realmente no está tan mal. Pasar de 4 o 6 semanas a 8 horas, pues fue un salto bastante gigante. Y pues lo que descubrió durante ese momento fueron que esa empresa tenía 8 dominios raíz, tenía 133 subdominios, de esos 133 subdominios habían 54 IPs únicas, y luego de hacer pruebas en todas esas capas, tuvimos 18 vulnerabilidades, 3 críticas, 6 altas, 5 medias y 4 bajas, y básicamente se logró con 6 módulos, ¿verdad? Porque eso sí también me gusta definir que los agentes trabajen por módulos, porque muchas veces si ponemos todo en un solo código, pues puede ser un poquito tedioso, y también cuando corre tal vez no esté tan optimizado para hacerlo de una forma más fluida. En cambio, si es por módulos, si un módulo falla, inmediatamente sigue el otro módulo. No es como que espere una interacción humana para seguir con el proceso. Y finalmente, pues me generaba 3 reportes, uno en .doc, otra presentación en PPT y una matriz de calor o de vulnerabilidades en Excel, ¿verdad? Entonces, pues se logró automatizar, digamos, algo que me tomaba 10, 12 horas, obviamente no consecutivas, sino pues ahí cuando podía todos los días, pues básicamente a validar el tema del reporte, básicamente en 1 o 2 horas, ¿verdad? Igual, pues como les decía, no es algo perfecto, es algo que necesita mucha validación humana,
pero por lo menos todo el tema de obtención de datos pues fue bastante automatizado y también fue bastante equivalente, digamos, a si lo hubiera hecho yo manualmente. Ese es otro, nada más para mostrarles otro ejemplo de agente, ya con esto terminamos. Es un agente de Red Team, el cual igual se le mete una serie de dominios o una serie de IPs en un Nmap, y ese Nmap básicamente va a correr varias veces para agarrar todos los puertos de TCP, todos los puertos de VP, puertos especiales en caso de que yo los especifique, y si salen, no sé, si sale el puerto 80, el 443 y el 2000 abiertos, él mismo va a buscar en su base de datos y va a correr NSEs específicos. Para los que no saben qué es un NSE, es un Nmap, es un script de Nmap específicamente para explotar o detectar vulnerabilidades en ciertos puertos. Ya después me quería poner más malicioso, entonces le corrí Nuclei también en los puertos y dominios específicos, hacía la correlación y hacía el reporte. Y esta última semana le agregué un módulo de explotación, que obviamente ese se corre aparte, ¿verdad? Porque tiene que haber un permiso del cliente y demás para hacer explotación, pero ya, digamos, podría automatizar el flujo de principio a fin, desde que se descubre o se le da una serie de IPs hasta que se explotan, incluso en algunos casos tenemos el tema de postexplotación también bastante activo. Ok, bueno, yo sé que era un poquito técnica la charla, pero en realidad los agentes están a todos los niveles, ¿verdad? Se puede utilizar en cualquier industria, hay muchos ejemplos en internet. Entonces lo que les voy a dar de conclusión para que nos llevemos es que realmente la IA agéntica no nos reemplaza como profesionales, sino que amplifica nuestra productividad y las capacidades que tenemos para poder enfocarnos pues en otras tareas, tal vez que sean un poco más relevantes al día de hoy. No hay que saltarse pasos, hay que aprender todo desde cero, bueno, no desde cero, pero por lo menos entender el flujo de cómo funcionan los agentes, ¿verdad? Desde cuáles son los componentes que lo alimentan, para qué son los MCPs, cuáles son los protocolos que utiliza, por lo menos tener una noción básica de qué es lo que estoy haciendo, ¿verdad? Como les decía, ahora la nueva triada es formular, validar y operar, ¿verdad? Tenemos que formular lo que queremos hacer, porque si no somos buenos comunicadores con el agente o con el sistema que vamos a utilizar, muy probablemente nos va a llevar un trabajo, pues digamos, bastante cuestionable, ¿verdad? Es como que yo me ponga a hacer un agente para medicina cuando no sé nada de medicina, ¿verdad? Absolutamente nada. Entonces, pues, muy probablemente no va a saber si esa agente va a correr bien o mal. Lo mismo pasa con temas de tecnología. Si yo no domino la tecnología que estoy haciendo, o por lo menos en lo básico, muy probablemente esa agente pues no va a estar óptimo para lo que lo voy a poner a hacer. Y pues ya si es un tema más corporativo, hay que gobernar pues todo este tema de la IA, ¿verdad? Tanto desde el tema del que utilizan los usuarios y también pues todo el tema de los datos para pues garantizar que sean seguros para las operaciones. Entonces una pequeña tarea que a mí me ayudó bastante, hace 4 meses fui a otra charla de IA, y pues después de eso también el presentador, que él sí era un máster en IA, ¿verdad? Sí tenía bastante experiencia en todo esto, pues nos puso esa tarea. Hay que pues elegir una tarea repetitiva, no tiene que ser necesariamente algo del trabajo, puede ser, si maneja mucho la agenda, que nos haga un horario semanal para X o Y objetivo, o si somos estudiantes, que nos ayude a estructurar un poco cómo podemos aprender mejor lo que estemos aprendiendo, o si ya lo quiere meter en el ámbito empresarial, que es algo que les toma el 30, 40, incluso 60 o más tiempo del día, y cómo yo lo puedo automatizar, ¿verdad? Entonces sería bueno pues hacer esa pequeña tarea de elegir o validar en qué estoy gastando mi tiempo entre semana, que es repetitivo, y cómo podría darle autonomía a una gente para trabajarlo o automatizarlo o ahorrarse semanas de trabajo, como dice yo, a través de estas nuevas tecnologías, ¿verdad? Pero bueno, eso era lo que tenía para traerles. Entonces quería agradecerles el tiempo. Bienvenidos a la comunidad, los que son nuevos, y creo que nos queda espacio para algunas preguntas, ¿no? Démosle un fuerte aplauso tanto a Randy como a Olman. Buenas noches. Antes de iniciar, sí me gustaría primero agradecer al equipo de Telescope por la oportunidad y por crear estos espacios donde podemos aprender, podemos compartir, podemos también conocernos, ¿verdad? Entonces, si les damos un fuerte aplauso a ellos también. Sí, muchas gracias.
Y bueno, también a ustedes, ¿verdad? Porque sacaron el rato para venir un martes con presa, con lluvia, venir aquí y también aprender. Entonces, también muchas gracias a ustedes por venir. Sí, antes de iniciar me gustaría saber quiénes acá han trabajado con sistemas que utilizan LLMs que ahorita están en producción. Entonces, si me ayudan. Ok, genial. Ahora, de los que no levantaron la mano, ¿quiénes han trabajado tal vez con un sistema ahorita como parte del portafolio o que están como en un MVP o en una etapa de POC? Ok, súper. Sí, somos bastantes los que ya nos hemos ensuciado las manos, por así decirlo. El objetivo de lo que voy a presentar el día de hoy es muy sencillo, es simplemente presentar el concepto de qué es AI as a Judge. En caso de que lo estén usando, ojalá algún tip o alguna información que les vaya a dar les vaya a ser de utilidad para utilizarlo en sus proyectos. Si no lo están usando, entonces ojalá de esta forma lo puedan implementar, ¿verdad? También. La forma en la que les voy a presentar esto va a ser una forma bastante dinámica. La idea es, vamos a diseñar un sistema juntos. El sistema es muy sencillo. El sistema es un sistema que publica, crea unos posts en LinkedIn de una empresa. Entonces, el sistema funciona de esta forma. De la base de conocimientos de la empresa, el sistema genera una idea. El usuario acepta la idea. Una vez que la idea está aceptada, el sistema genera el post, el usuario la revisa y una vez que ya está revisada, el sistema la agenda y ya después a una fecha específica o similar se publica, ¿verdad? Muy sencillo el sistema, pero a nivel de arquitectura hay ciertas cosas bastante interesantes. Tenemos una capa de datos donde va a estar una base de datos de vectores, una base de datos relacional, los proveedores de los LLMs, ¿verdad? Tenemos una base de RAG. En el caso de que no conozcan qué es RAG, digamos en palabras muy sencillas, es una forma en la cual los modelos de inteligencia artificial pueden interactuar con nuestros datos propietarios de la empresa, ¿verdad? Tenemos una capa de aplicación normal, backend, frontend, APIs, ¿verdad? El flujo de AI, ¿verdad? El AI workflow es muy sencillo. En este caso tenemos dos agentes, uno que es como el Content Strategist, ¿verdad? Que es como el que se encarga de crear la idea y el que se encarga de crear el post. Entonces tenemos dos agentes y podemos decir que la parte de agendarlo, ¿verdad? Para que se publique, eso es una automatización sencilla, se puede utilizar de una forma muy sencilla. Entonces, este es el sistema, es muy sencillo, pero a nivel de arquitectura tiene cosas bastante interesantes. Ahora, ¿qué es un AI as a Judge? Un AI as a Judge es un sistema que evalúa el output de otros sistemas agénticos o sistemas que utilizan inteligencia artificial. Esa es la definición de lo que es un AI as a Judge. Ahora, con esa definición que yo les acaba de dar y con este diagrama sobre el sistema que vamos a trabajar, tal vez dos personas que me digan dónde implementarían ustedes un Judge. Sí, en este caso se genera la idea de una base de conocimientos de la empresa, el usuario aprueba esa idea, una vez la idea sea aprobada, el agente crea el post, una vez el post sea evaluado por el usuario, se agenda, antes de cada human approval. Ok, buenísimo. Sí, son excelentes ideas. Uno que yo pondría, que vamos a ver, es también en la parte del RAG, ¿verdad? Vamos a ver cómo podemos agregar uno, ¿verdad? Ahí en la parte de RAG, pero esos son excelentes ideas. Ahora, como ya les mencioné antes, básicamente la definición de lo que es un AI as a Judge es un sistema que evalúa el output de otro sistema, ¿verdad? Así sencillo. Ahora, ¿cómo lo va a evaluar? Bueno, eso lo vamos a ver ahorita más adelante, pero es un poco challenging y la razón por la que es un poco challenging es porque normalmente los outputs de los modelos de inteligencia artificial son abiertos, ¿verdad? Son open-ended, no es como evaluar un sistema ahorita, por ejemplo, si tenemos una función para que me diga si un string es palíndromo o no es palíndromo, ¿verdad? Eso es muy fácil de evaluar, si es cierto o falso. En este caso, con el ejemplo, por ejemplo, tenemos que evaluar si es un post
si tiene la estructura del post, si tiene los caracteres, si dice lo que tiene que decir. Entonces son muchas cosas que se tienen que evaluar, entonces eso es un poco challenging. Otra cosa que es importante considerar es que el AI Judge no es solo un modelo, sino es un sistema en sí, porque tiene su modelo, tiene su prompt, tiene sus parámetros, tiene su scoring system, ¿verdad? Tiene su sistema para ver si realmente pasa las pruebas. Entonces es un sistema en sí propiamente, no es solo el modelo. Y otra cosa también bastante importante, como todo en el área, esto está en constante evolución, está en constante investigación y sigue avanzando. Entonces siempre van a salir frameworks nuevos, técnicas nuevas de cómo se puede utilizar y demás. Ahora, ya sabiendo qué es un AI as a Judge, ¿por qué hay que usarlo? ¿Verdad? Si todo funciona así, ¿por qué tenemos que usarlo? Entonces, hay ciertas razones por las cuales tenemos que utilizarlo o es buena idea utilizarlo, ¿verdad? La primera es que utilizar un AI as a Judge es más rápido que un humano evalúe el sistema o el output de los sistemas por velocidad, ¿verdad? Esa es la primera. La segunda razón es que es más barato que un sistema lo haga que un humano. Entonces, irónicamente y tristemente, nosotros somos más caros, más lentos y somos más difíciles de escalar, ¿verdad? Entonces, que uno de estos sistemas. Ahora, eso no quiere decir que nosotros no vamos a hacer absolutamente nada. Como ya vieron en el flujo, hay ciertas partes, y como ya se mencionó en la charla anterior y ya mencionaron algunos de ellos acá, está la parte de Human in the Loop, ¿verdad? Entonces, ese Human in the Loop es esencial. Simplemente el rol del humano cambia. Son tareas críticas, son tareas ya donde donde ya tiene que haber supervisión y no se pueden tomar decisiones de forma automática. Entonces, esa es la segunda razón. La tercera es que se puede hacer una evaluación sin referencia. Eso ahorita lo vamos a ampliar, pero básicamente es que se puede evaluar el output de un modelo sin tener otro ejemplo. Entonces, si vamos a evaluar el post de LinkedIn, simplemente podemos evaluarlo con ciertos parámetros, que el post tenga ciertos caracteres, que tenga su headline, que tenga su call to action, que tenga su body, ¿verdad? Entonces son ciertas cosas que se pueden evaluar sin referencia. Entonces esa es la tercera. La cuarta es que los modelos al ser abiertos, al ser una respuesta abierta, tiene flexibilidad semántica. ¿Eso qué quiere decir? Que, bueno, no todos los posts en LinkedIn son iguales, no todos los correos en LinkedIn son iguales. Entonces eso es bastante flexible. Y la última es que nos pueden dar explicaciones. Es muy diferente tener un sistema de scoring que solo me diga este correo, este post se sacó un 3 de 5 y ya, a que me diga, bueno, ¿por qué se sacó un 3 de 5? ¿Cuáles fueron los rubros que se tomaron en cuenta, que se tiene que mejorar y demás? Entonces, esas son las razones por las cuales se puede considerar utilizar un AI as a Judge. Y, ok, ¿cómo funciona? Ya sabemos qué es, ya sabemos por qué es buena idea usarlo y ok, ahora ¿cómo lo uso? ¿Verdad? Entonces, hay varios patrones, varios frameworks. Ahorita les voy a mostrar, les voy a comentar sobre 3 patrones de los que cómo se puede utilizar. El primero es sin referencia, ¿verdad? Como les indiqué anteriormente. Y esto funciona así: cuando nosotros tenemos un output de un modelo, le damos al modelo en el prompt una instrucción. Entonces, genéreme un post de LinkedIn que tenga estas especificaciones. Entonces, basado en esas especificaciones que se dio en el prompt, se evalúa que el output, en este caso, el post de LinkedIn, las cumpla. Si las cumple, buenísimo. Si no las cumple, ok, hágamelo otra vez. Ese es como la primera parte, el primer patrón. El segundo patrón ya es basado en referencia. Entonces, en este caso, el AI Judge utiliza 2 inputs. Utiliza, en este caso, el post de LinkedIn, que va a ser el output del modelo anterior, y unas referencias. Ahora, ¿qué pueden ser esas referencias? Pueden ser los 10 mejores posts de LinkedIn que han tenido mejor performance, pueden ser la guía de campaña, puede ser
políticas de compliance de la empresa, pueden ser ya documentos propiamente con el cual el AI Judge ya puede crear sus validaciones y puede crear su sistema de scoring y ya basado factualmente, por así decirlo, ver si realmente cumple las especificaciones. Y el tercer patrón es un patrón comparativo. Generamos más de un output, generamos varios outputs y le damos al judge que basado en el objetivo que queremos lograr. Entonces, volviendo al ejemplo sobre la publicación en redes sociales, si es una campaña que lo que quiere es generar leads, por ejemplo, entonces, bueno, ok, de la generación de leads, ¿cuál post me va a ayudar más a generar más leads en lugar de una campaña que sea para exposición nada más, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a eso, así el modelo va a hacer su scoring y va a elegir cuál es el mejor post, ¿verdad? Entonces, esos son los 3 patrones que hay. Lo bueno es que ya hay frameworks que los usan y demás, al final, ahora lo vamos a ver, pero esos son como los 3 patrones con los que se trabaja. Entonces, ya sabemos qué es, ya sabemos por qué razones se puede utilizar, ya sabemos cómo usarlo, pero no es tan fácil de cómo usarlo, ojalá todo fuera tan fácil de cómo usarlo, ¿verdad? Siempre hay algún desafío ahí que hay que saber cómo solucionar. Entonces, estos son desafíos muy comunes. Recordemos que, bueno, como les dije al inicio, un AI Judge es un sistema, no es solo un modelo. Entonces, uno de los primeros desafíos que hay que ver cómo solucionamos es la inconsistencia. Un AI Judge puede darme un score diferente en el mismo output, ¿verdad? Entonces, hay que saber cómo poder lidiar con ese desafío. Entonces, por ejemplo, tener el prompt bien definido, tener el scoring system bien definido, o en este caso las categorías de clasificación bien definidas, bajarle la temperatura al modelo. La temperatura es un hyperparameter, ¿verdad? Del modelo, entonces bajársela para que hacerlo lo más consistente posible. Entonces, de esa forma podemos manejar ese desafío. El segundo es la ambigüedad. Y esto es porque sea como sea, nuestro lenguaje es ambiguo. Entonces, si yo les digo, ok, el post de LinkedIn tiene que ser amistoso, tiene que ser creíble y tiene que ser profesional. ¿Eso qué significa? ¿Verdad? Amistoso, ok, y tiene que ser profesional. Entonces, hay que definir bien esas categorías por las cuales el post y el sistema tiene que guiarse. Entonces, tenerlas más definidas. Otra cosa también en ambigüedad es que diferentes frameworks utilizan diferentes sistemas de scoring. Entonces, por ejemplo, hay un framework que utiliza un scoring de 0 a 1 y hay otro framework que utiliza scoring de -1 a 1. Entonces, eso también genera un poco de ambigüedad a la hora de realizar el scoring. Entonces, tratar siempre de mantener como el scoring que se va a utilizar. El tercero, y bueno, no es secreto de nadie, ¿verdad? El bias. Eso es realmente, todos los datos tienen bias. Nosotros tenemos bias, nosotros somos quienes generamos los datos. Entonces, eso es algo que también hay que manejar, un challenge. Curiosamente, se han investigado varias cosas y, por ejemplo, los modelos de OpenAI tienden a dar preferencia a las respuestas que ellos mismos generaron en un 10%. Entonces, ya saben que se utilizan modelos de OpenAI, lo que es GPT-4 y GPT-5 tienden a preferir las respuestas de ellos. Otro tipo de bias bastante común es un bias de orden. Entonces, por ejemplo, si le decimos a un judge que me evalúe 3 posts y le pasamos los 3 posts, si hay un bias de orden, posiblemente siempre va a elegir el primero, ¿verdad? Entonces, ese es otro bias que hay que controlar. Y también hay un bias de verbosity. Esto quiere decir que básicamente el modelo que tenga el output más largo, que tenga más hablado, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, ese es otro tipo de bias que hay. Entonces, es bueno conocerlos, ver qué modelos tienen a tener ese tipo de bias y para poder controlarlos a la hora de crear nuestro judge. El cuarto challenge, y también va más del lado de business, sea como sea, implementar un judge va a significar más plata y más tiempo. Más latencia. ¿Y por qué? Bueno, vamos a hacer más llamadas a los LLMs, vamos a hacer más llamadas de APIs, eso quiere decir que se va a tener que esperar más en darle una respuesta al usuario,
Eso significa más plata. Entonces, ya eso es como negociar y jugar un poco más con lo del negocio. Entonces, bueno, ¿qué tipo de respuesta se le va a dar al usuario? Entonces, si el usuario quiere una respuesta más creíble o más controlada, entonces, bueno, va a tener que esperar más y se va a tener que pagar más dinero. Si realmente es una tarea que no es tan importante, entonces está bien, no se evalúe. Entonces, eso es un challenge que se tiene que manejar con el negocio. Y la última es la parte de privacidad. Ya anteriormente tuvimos una charla sobre privacidad, ciberseguridad y demás, súper buena. Entonces, eso es súper importante de lo que tenemos que tener, ¿verdad?, en cuenta. Así como todos los controles de seguridad que tiene el modelo que genera nuestro output, así, de esa misma forma, también los tiene que tener nuestro AI Judge, porque el modelo también va a recibir datos, va a correr en los sistemas de la empresa, va a correr en nuestro sistema, entonces también hay que darle la seguridad que merece. Entonces, esos son los challenges. Ahora, lo que les quiero compartir es, hay dos tipos, o tal vez grandes tipos de sistemas que implementan inteligencia artificial. Primero tenemos el RAG y tenemos los sistemas agénticos, ¿verdad? Casi que lo puedo resumir en eso, casi que todos utilizan esos patrones. Entonces, voy a mencionarles una idea de cómo se puede implementar los judges en este tipo de sistemas. Entonces, RAG, como les mencioné anteriormente, es una forma en la cual los modelos pueden interactuar con nuestros datos sin que el modelo sea entrenado con esos datos, sin editar el modelo, ¿verdad? Y de esa forma darle al usuario una respuesta más contundente, basado en hechos y basado en datos y de forma actualizada, y esto también ayuda a reducir un poco las alucinaciones. Eso es lo que hace RAG. Ahora, RAG tiene varias etapas. RAG significa Retrieval Augmented Generation, cada una es una etapa. La primera, la fase de Retrieval, básicamente es obtener información. La fase de Augmentation es, ok, al promo original vamos a darle la información que obtuvimos en la fase anterior. Y la fase de Generation lo que hace es generar la nueva respuesta al usuario, ¿verdad? Ahora, cada fase interactúa un modelo de inteligencia artificial. Entonces, como bien nos mencionaron los compañeros al inicio, en nuestro sistema al inicio teníamos la primera parte, que es generar una idea de acuerdo a la base de conocimientos de la empresa. Entonces, esa base de conocimientos y esa idea se utiliza un sistema RAG. Ahora, ¿dónde voy a crear el judge? ¿O dónde es buena idea crear el judge? En estas dos partes. En la parte de retrieval, entonces, ¿qué vamos a evaluar? Que los documentos que sean devueltos, en este caso, sean realmente importantes para atender el query del usuario, ¿verdad? Para solucionar la pregunta del usuario, que sean documentos que realmente sean importantes. ¿Y dónde vamos a implementar un segundo judge? En la parte de generation, la parte de que le vamos a crear la respuesta final al usuario. Entonces, en esa parte también se puede implementar un judge. Ahora, ¿por qué diferentes? ¿Y por qué no solo uno? Porque son dos fases diferentes que cada una tiene un objetivo diferente. Entonces, por eso es recomendado crear judges en estas dos partes. Ahora, en sistemas agénticos, eso varía un poco. Y bueno, este es el flujo, eso es como más grande el flujo que vimos al inicio. Y bueno, ahí hay como un pequeño hint, ¿verdad? A la hora de crear el post original o crear el contenido final, el post se revisa, o hay tres agentes que lo revisan. Uno, que revisa que el post siga las guías de la marca. Otro, que revisa los facts, ¿verdad? Que realmente sea información real. Imagínense que salga un post anunciando una promoción que no existe, ¿verdad? O algo similar. Y la tercera es que sea un compliance. Entonces, esos tres agentes pueden servir como judges. Yo agregaría también aquí un orquestador, porque los tres agentes o los tres judges deben pasar, deben pasar el scoring para poder aprobar el post y para poder notificar al usuario. El orquestador lo que haría es verificar que los tres judges aprueben el output, y en caso de que alguno no lo apruebe, entonces decirle a la gente que se encargó de generar el contenido que lo vuelva a generar. Algo importante es que el orquestador no puede quedarse en ese loop, ¿verdad? De genérenmelo otra vez, entonces
ponerle un límite, no sé, unas 3 veces puede ser, o 4 veces, ahí dependiendo. Y en caso de que las 4 veces no lo logre, de notificar al usuario que hay un problema ahí a la hora de generar un post en específico. Entonces, esta es otra forma en la cual se pueden implementar los judges en sistemas agénticos. Y bueno, ya para terminar, ¿qué pueden utilizar o qué tecnología se puede utilizar para crear los judges? Entonces, estos son uno de los frameworks que ahorita están como más usados en el mercado. Por así decirlo, son los que más se piden en el mercado, son los que más están usando, son open source la mayoría. Entonces tenemos DeepEval, Ragas, que es bastante usado para sistemas RAG, Langsmith, que si están utilizando el ecosistema de LangChain, entonces es bastante recomendado, MLflow, y bueno, si la aplicación corre en algún cloud provider, entonces normalmente los proveedores de nube ofrecen algún de estos tipos de sistemas. Yo sé que Google tiene el de ellos, sé que Amazon con Bedrock también ofrece un sistema de judge. Entonces, esos son unos de los frameworks que se pueden utilizar para implementar los judges. Y bueno, para responder la pregunta del inicio, si puede el AI Agent evaluar su propio trabajo, en resumen, la respuesta es sí, ¿verdad? Eso se resume todo. Espero que les haya servido y hayan aprendido algo. Muchísimas gracias.